La pregunta que le formulamos es si considera adecuadas las medidas que está llevando a cabo su consejería, este Gobierno, a cabo para, como digo, el control de la población de jabalíes en Asturias. Gracias, señor Benta. De nuevo, señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, informo a la Cámara que la Disposición General de Vedas para la temporada 2017-2018 ha eliminado el cupo de 6 ejemplares por cacería para que los diferentes cazadores puedan abatir, en su caso, un número más elevado. Se ha incrementado también el número de actuaciones de control de jabalíes para prevención de daños, efectuada tanto por los cazadores como por la guardería. Y se han tomado nuevas medidas a raíz del estudio que elaboró la Universidad de Oviedo y en colaboración con los ayuntamientos implicados. Todo ello con el objetivo, efectivamente, de reducir la población de jabalíes, problema que, como todos los diputados conocen, no es un problema exclusivo de nuestra comunidad autónoma. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Señor Benta, tiene la palabra. Gracias de nuevo, presidente. Bueno, lo de adecuadas o inadecuadas tenía difícil contestación por su parte. Si son adecuadas, está claro, usted vive en otro mundo. Yo creo que vive en otro mundo, francamente, o en otra realidad. Y si son inadecuadas, pues usted es una irresponsable, porque está asumiendo que, aun siendo inadecuadas, no tiene capacidad para gestionar mejor este problema y, por tanto, llegamos al mismo sitio de siempre, que se le ha reprobado con toda la razón, seguramente, por parte de esta Junta General. ¿Qué cree el Grupo Parlamentario? Bueno, pues que son claramente insatisfactorias e inadecuadas porque los problemas no disminuyen, los problemas crecen con esta especie ahora mismo en Asturias. Jabalíes de paseo por las principales ciudades de Asturias, por Siero, por Oviedo, por Gijón, por la Fresneda, y jabalíes que destrozan las propiedades de miles de asturianos, de cultivos, de sus cultivos, de sus huertas de siembra para el ganado o de pastos. Esa es la realidad y el problema creciente que tiene Asturias. Por tanto, hablamos de pérdidas económicas, primero, y en segundo lugar, también, creo que no se están valorando en su justa medida, de riesgos claros para la ciudadanía, porque a nadie se le escapa, consejera, que este animal está provocando, de hecho, muchos accidentes y por desgracia, y esperemos que no, pero tendremos algún día un disgusto de magnitud. Y creo que esas son las cuestiones por las que ustedes tienen que actuar para que este problema no crezca, sino que sean capaces de atajarlo. ¿Y qué hace su Gobierno? Bueno, su Gobierno anuncia decálogos de qué hacer y qué no hacer cuando nos encontramos con un jabalí. Decálogos, si me permite, de perogrulladas, en las que solo falta que aconsejen a los asturianos cómo susurrar a los jabalíes aquí, ¿no? Oiga, dicen, oiga, hacerse notar cuando ve un jabalí, no ofrecerles alimento, no acercarse a hacerle fotos, no dejar que el perro les acose. Bueno, pues estas cosas propias de un Gobierno que no tiene ideas. Hoy, por ejemplo, o estos días, estas fechas, pues principalmente los vecinos de la zona rural también, de ciudades o alrededor de las ciudades como Gijón, Oviedo, están hartos, o los de Siero, los de Viciosa o los otros muchos concejos. Y paradójicamente, porque también usted es responsable, paradójicamente, la mayor parte de las reservas que usted gestiona como consejera o su consejería, las reservas regionales de caza, se quedan sin caza porque hay otro problema, añadido al que estamos hablando, que es que los depredadores están desplazando esta fauna hacia la zona centro de Asturias. ¿Y qué hace su Gobierno? Pues no hace nada. Cada día los daños de estos depredadores se realizan más cerca de las viviendas y el ejemplo lo hemos visto esta semana y otras muchas o casi todas las semanas, como el lobo ataca al lado del domicilio, al lado de las viviendas, por ejemplo, en el concejo de Caso. Entonces, ¿y qué hacen ustedes? Pues maquillar lo que suelen hacer cuando no tienen más ideas ni más iniciativas. Maquillar para aparentar que hacen. Primero, bueno, ustedes son capaces de espetarle a los vecinos que se quejan de los daños y, abro comillas, hay que aprender a vivir con ellos y se quedan tan panchos. Eso es lo que dicen sus técnicos y sus cargos responsables de la consejería con respecto a este problema. En segundo lugar, organizan batidas, es verdad, para, como decía antes, maquillar, y claramente insuficientes. Anuncian planes que no aplican al final. Un plan contra el jabalí. ¿Al final qué hacen? Pues hacen 3 o 4 batidas que no solucionan ni mucho menos el problema. Y tercero, movilizan a cientos de personas, a cientos de funcionarios de la Administración
por otra parte, dejando a los cazadores, por supuesto, en un segundo plano. Saben y conocen que los jabalíes, principalmente en la zona centro, que están acantonados, están tranquilamente en las zonas de seguridad a las que ustedes no quieren o sobre las que ustedes no quieren actuar, porque bueno, pues las cosas de esas leyes ya antiguas que son incapaces de ver cuál es la realidad ahora mismo. Y el problema no se soluciona con 2 o 3 batidas o 50 piezas abatidas, no suponen nada, consejera, entre los miles de jabalíes que existen en estas zonas de seguridad. El problema, como decía al principio, el problema crece con esta especie. Pero es que, además, en ese ejemplo de déficit y de mala gestión, son incapaces, por ejemplo, de llegar estos animales abatidos a entidades sociales, que sin duda también sería una solución. Una solución, es decir, que ustedes matan y directamente a progresa, a destrucción, es decir, una gestión también, por qué no decirlo, insolidaria o, desde luego, como digo, falta de ideas. Se podrían destinar, desde luego, a estas entidades con un mínimo de organización y un mínimo de voluntad, pero para ustedes lo fácil es destruir. Y siendo grave no tener esta iniciativa para trasladar canales a entidades sociales que serían agradecidas con este tema, lo es más grave la razón por la que dan para no hacerlo. La razón que dan para no hacerlo. Según manifiestan cargos de su consejería, el problema es que los jabalíes que abaten en estas cacerías, tienen tuberculosis. Eso es lo que ustedes trasladan como excusa o como disculpa. Y usted tendrá que explicar si es una disculpa o si es una realidad. Si es una disculpa, mal. Y si es una realidad, se soluciona entonces y dejan miles de jabalíes en estas zonas de seguridad supuestamente porque tienen tuberculosis. Bueno, yo creo, consejera, que está usted metida en un gran lío, No es o ni es capaz de solucionar un problema porque, primero, los jabalíes, y es una realidad, siguen destrozando propiedades y cultivos, y los ganaderos y los propietarios desesperados. Los jabalíes pasean por las ciudades y, bueno, yo creo que ya están en la lista de espera de Luca. Hoy lo veíamos en el periódico. Creo que están engrosando la lista de espera de Luca. Los jabalíes son un riesgo creciente desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la salud. Y los jabalíes abatidos por la consejería se queman y no se destinan a entidades sociales porque, según ustedes, padecen tuberculosis. Y lo único que se le ocurre, como siempre, ¿qué puede ocurrírsele a una consejería y a un gobierno socialista? Pues encargar un estudio al clásico Induroc, que somos todos amigos. Acabo, presidente, que se me pasa el tiempo. Hamelin es una ciudad alemana famosa por su leyenda en la que un flautista acabó con las ratas tocando la flauta. Viendo y comprobando a diario su incapacidad política para gestionar la consejería, y le repito, incapacidad además certificada, no es que lo diga este diputado, está certificada, no tiene una ISO 2000, tiene una certificación de un acuerdo de esta Junta, es una reprobación de esta Junta General a su labor. Solo se me ocurre una solución, no sé si ingeniosa, seguramente a usted no le parecerá, que encajaría seguramente con ese catálogo de consejos que ustedes nos dan a los asturianos pensando que somos niños. Y la solución, pues seguramente es que toque el acordeón, señora consejera, para atraer a los jabalíes. La fábula tendría un título muy fácil, Doña María Jesús y su acordeón, aunque como toda fábula seguramente solo sería fruto de nuestra imaginación. Usted es incapaz de solucionar el problema, ni con flauta ni con acordeón. Gracias, presidente.